de flujos turbulentos. Lo que necesito esencialmente son dos sensores, un anemómetro sónico, el que yo tengo es este aparatejo, que me permite, que mide la velocidad del viento en tres direcciones, en las tres direcciones del espacio, y un sensor, un sensor que mida la concentración del gas de interés, en este caso es este, y con esa información y estudiando la covarianza de los desvíos de la media en esos periodos cortos de tiempo, puedo estimar el flujo de carbono o de otro gas. Bueno, lo que yo les voy a contar hoy proviene de dos sitios que tenemos de medición, dos torres fijas, en el partido de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, no dibujé el partido, que están distantes uno de otro 30 kilómetros, o sea que me estoy independizando en cierta manera de lo meteorológico y lo climático. Eh, bueno, el sitio agrícola, instalamos los sensores en noviembre del 2012 y estuvo activo hasta diciembre del 2022. Ahí no hubo manera de remontar el funcionamiento del sensor. Estuvo alimentado con energía eléctrica, lo cual fue muy fácil, muy bueno, digamos, porque nos permitió la continuidad de las mediciones. En cambio, bueno, o en el sitio ganadero instalamos los sensores en enero del 2018, está funcionando más o menos hasta hoy. Está alimentado el logger y los sensores con paneles solares, lo cual era la única manera que teníamos de alimentar de ahí porque no había corriente cercana, pero trajo unos cuantos inconvenientes en cuanto al mantenimiento continuo del funcionamiento. En ambos casos, los sensores que utilizamos son para el CO2, un Lycor 7500, que es un sensor viejo, ya no se fabrica más, que también mide vapor de agua, y el anemómetro es un Campbell CISA-3, ¿sí? Y bueno, tenemos algún radiómetro de par global y pluviómetros. ¿Cómo es la dinámica en los dos sitios? ¿Los tapo ustedes? No. No, no, no. Bueno, en el ciclo agrícola, eh, nosotros, esto no es o sea, en los dos lugares no son experimentos, sino que nosotros monitoreamos lo que hacen los productores, los que deciden cómo manejan el campo. En el sitio agrícola tiene una rotación de 3 años, donde alternan el cultivo de soja de primera, ¿no? Trigo, soja, después, o sea, hay un periodo de descanso, trigo, soja, un periodo de descanso, cultivan maíz, descanso y después vuelven a la soja de primera. Yo puedo acumular en periodos este intercambio neto que yo estoy midiendo con las torres, lo puedo acumular en distintos periodos de tiempo. Por ejemplo, en este gráfico tengo acumulado mensualmente los valores para los 3 años o las tres campañas desde el 2018 hasta el 2021, con los distintos colores son los distintos años, y vemos que el patrón en el año es similar. Por convención, en general se usa esta convención, valores negativos indican el ingreso de carbono al ecosistema, es visto como desde la atmósfera está perdiendo carbono, y valores positivos indican salida de carbono al ecosistema, o sea que está ganando la respiración a la fotosíntesis, ¿no? Digamos. Eh, y lo que se observa es que de diciembre a marzo hay un fuerte ingreso de carbono al sistema por el activo crecimiento de los cultivos, con mucha biomasa verde que hacen mucha fotosíntesis, y durante el otoño, de abril a agosto, digamos, hay una salida neta de carbono, ¿sí? Le gana la respiración. Eso pasa porque o el suelo está desnudo, o sea, sin cobertura verde, o la cobertura de los vegetales están recién implantados, si es baja, hay mucho suelo desnudo porque la cobertura vegetal es baja, eh, o porque el cultivo se está secando, pierde sus hojas, y también la fotosíntesis, digamos, no equipara la respiración de todo el sistema, que es la vegetación y el suelo, todo lo que hay ahí. Si nosotros acumulamos en estos, desde el 2012 hasta el 2020, el intercambio neto, tenemos un gráfico como este de serrucho, donde las pendientes negativas, ¿sí? Son los momentos de activo crecimiento del cultivo, y las pendientes positivas es cuando empieza a perder ese carbono que ganó por la respiración, por estas cosas que les dije antes de poca cobertura o recién implantado el cultivo,
o que se está secando, ¿sí? En promedio, groseramente, estos números son súper groseros, eh, todo el sistema en promedio en ese año capturó casi 3 toneladas de carbono por hectárea por año, ¿sí? En cambio, la dinámica en el sitio ganadero es muy diferente. El sitio ganadero está utilizado con pastoreo rotativo, que es que ponen las vacas en ese potrero en periodos cortos de tiempo, más o menos en promedio 15 días, con una carga que no es muy alta, también medio variable, medio que no siguen un manual muy estricto, se fijan, bueno, la cantidad de forraje disponible. Y entonces vemos que bueno, el patrón de la dinámica no tiene nada que ver con el agrícola y bueno, que hubo bastantes momentos donde los valores fueron casi neutros, o sea que el balance daba cero, ¿entendés? Y después periodos donde sí el sistema estaba capturando carbono, que son estos periodos. Cabe aclarar que todo, desde el 2018 hasta el 2023, esos fueron años muy secos, donde bueno, la pastura está bastante deteriorada, el tiempo meteorológico no acompañó, digamos que fue bastante deficitaria las lluvias, y además el manejo del campo también fue bastante este, con altibajos, o sea, el señor que maneja trató de mejorar la pastura, sembró unas cosas, sacó otras. Fue bastante complejo y por eso nos falta analizar un poco la influencia de ese manejo que se hizo no muy prolijo. Pero mirando estos dos periodos, son dos gráficos porque hay un periodo bastante largo en el medio donde no tuvimos datos. El primer gráfico es de enero del 2018 hasta el diciembre del 2021, por si no se ven, que no creo que lo vean, y el segundo es desde abril del 2023 hasta diciembre del 2024. Acá empezó a llover y yo creo que eso se recuperó un poco la lluvia normal, creo que tiene que ver. En promedio también, muy groseramente, el sistema capturó 1,7 toneladas de carbono por hectárea por año. ¿Sí? Eh, Como esto de acumular el intercambio neto en distintos periodos, yo también puedo caracterizar cuánto capturó cada especie cultivada. Vuelvo al campo agrícola, ¿no? Entonces, en las distintas barras tengo lo que capturó la soja. Bueno, lo miro acá porque ahí no lo veo. La soja en la campaña 2018-19, después el trigo soja, maíz, otra soja y un trigo soja del 2022-23, que fue una campaña bastante mala. Solo acá, por ejemplo, no tenemos captura de carbono neta. Y también puedo sacar, o tengo que sacar, tengo que tener en cuenta, o puedo tener en cuenta lo que estoy exportando cuando cosecho. Cuando el productor cosecha el grano, se está llevando carbono del ecosistema. Si yo resto eso, ¿sí? Las barritas se achican, ¿sí? Los números, bueno, esto no hay que hacer, pero los números no los van a ver, pero tampoco es mi interés que veamos los números ahora, sino que veamos cómo disminuye la ganancia de carbono por la cosecha de granos. Y si yo además a eso calculo cuánto perdió de carbono en los descansos entre cultivos, el suelo, como les decía, está mantenido sin vegetación, se, se pasan químicos que no dejan que nada crezca. Y entonces durante esos periodos el sitio solo respira el ecosistema. Entonces yo le agrego las barritas de entre cultivos, que solo es respiración, y hago el cálculo global de todo ese tiempo. Y entonces ahí me da la cuenta que está perdiendo 1 tonelada de carbono por hectárea por año. O sea que capturo un montón, pero yo me llevo con la cosecha y en los tiempos de descanso pierdo más carbono. Eh, es por esta razón que en las buenas prácticas agrícolas últimamente se comenta mucho lo de utilizar cultivos de servicio, que es mantener verde el suelo la mayor parte del tiempo posible para evitar esta respiración de todo lo que se capturó durante los periodos de captura. Muy bien. Eh, bueno, hicimos algunas pruebas, primero exploratorias.
de utilizar índices espectrales, que ustedes saben que son cálculos en base a distintas bandas del espectro que me brindan los satélites, que están relacionados con variables biofísicas, ¿no? Por ejemplo, en vegetación usamos mucho el NDVI y el EBI, que capaz se escucharon, que me dan información de esto, de la cantidad de biomasa del área foliar que tienen y el estado de esa vegetación. Como la productividad tiene que ver, este intercambio de carbono, con esa biomasa, se utiliza como un indicador. Entonces hicimos unas pruebas en unos periodos con paso mensual de la relación entre el EBI y el índice acumulado mensual y vimos que tenía el mismo patrón y que la relación, esto es el índice, el intercambio neto está multiplicado por -1, por eso es positiva la pendiente. La relación me da un R cuadrado de 0,78, un montón. Y no mostré nada del agua, pero sí lo correlaciono con la evapotranspiración también, me da muy buena relación y la regresión me dio 0,73%, o sea que el EBI funciona bastante bien. Con estos exploraciones que hicimos, un tesista de doctorado, Ulises Marconato, que tiene una beca cofinanciada de INTA-CONICET, se puso a trabajar para hacer un modelo de estimación de la productividad en el sitio agrícola, entre otras cosas que está haciendo. Eh, y entonces lo que él vio fue que esta pendiente que habíamos obtenido entre el acumulado mensual del intercambio neto y el EBI es diferente si yo discrimino entre las especies cultivadas, o sea que no es la misma pendiente. ¿Sí? Entonces era posible construir, teniendo en cuenta qué especie estaba ocupando el espacio en los distintos momentos, construir una regresión para cada una de las especies, no obteniendo ninguna relación cuando el sistema está en descanso, porque el EBI es casi nulo y bueno, no se diferencia con este índice la cobertura que había ni antes ni después, digamos, no tenemos relación. Y con esas ecuaciones probamos cuánto mejoraba el modelo, la estimación, si yo tenía en cuenta las coberturas vegetales o no. Los dos modelos, en los puntitos grises, tengo las mediciones de la torre, acumulados mensuales. La línea amarilla es el modelo general, donde solo tengo el EBI y estimo la productividad. Y la línea verde es el modelo discriminando, que acá se ve más o menos parecido, pero bueno, él lo mejora un poco si yo discrimino entre coberturas. Entonces, como teníamos disponibles un mapa de coberturas de suelo para la región, bueno, para toda la región de cultivos, el INTA ha publicado desde el 2018 el Mapa Nacional de Cultivos, donde espacialmente explícito está la cobertura de los principales cultivos de la región pampeana, Chaco-Pampeana. Entonces, animándonos a extrapolar lo de la torre que está en la pampa interior dentro de la región pampeana, eh, utilizamos ese modelo en toda esta región, que es la pampa interior, y fue posible estimar el intercambio neto a nivel de píxel, digamos, para 3 campañas, que eran las 3 campañas que estaban disponibles en ese momento, 2018-2019, 19-20 y 2021. Si le hacemos zoom a eso, vemos acá solamente está mapeado el intercambio neto en los píxeles puros. O sea, se descartaban todos los píxeles que eran mezclas de cosas o los que no eran agrícolas. Pero vemos la diversidad que hay de balances entre las campañas en los dos lotes según el manejo de ese año. Eh, nos queda un montón de trabajo para hacer. Como pendientes están analizar más en profundidad las variables cómo influyen las variables de manejo y ambiente en los dos sistemas. Hay un manuscrito que forma parte de la tesis de Ulises, así que no puedo contar mucho, pero él se centró en este análisis en los 3 años que teníamos en común en los dos sitios para independizarnos del ambiente. Y lo que vimos principalmente es que el manejo es la variable que más influye en el agrícola,
Y la temperatura y la humedad es lo que más influye en en el pastizal. Es por los manejos y por los insumos que uno pone en cada uno de los sistemas. Eh, y bueno, y la serie temporal con el sitio ganadero también nos queda, espero seguir midiendo todo lo que puedo y todo lo que den los sensores, poder entender un poco más cómo está interactuando el pastoreo con las variables ambientales. Y para resumir, me parecía interesante pensar que muchos de los resultados que uno obtiene dependen también del punto de vista que uno, o el objetivo que uno tenga. Eh, Vimos que en el sitio agrícola la captura de carbono es mucho mayor que la del sitio ganadero, ¿sí? Porque este es otro periodo promediado 2018-2022. En el sistema agrícola capturé poco más de 3 toneladas de carbono por hectárea. En cambio, en el sitio ganadero capturé un poquito menos de 1 tonelada por hectárea de carbono. Pero si yo tengo en cuenta lo que pasa después de que yo estoy ingresando ese carbono con las cosechas y los descansos, lo que termino es perdiendo carbono, pero hay que ver si uno, qué valor le da a lo que extrajo, porque esa es una discusión con el tesista. Dice, bueno, la ganadería es mucho mejor, pero yo le estoy sacando un montón de alimentos para la humanidad o para la gente. Y en el sitio ganadero, si yo descuento lo que exporto de carne, no fue tanto, esto yo no se los mostré, pero hicimos unos cálculos según la carga y la producción de carne, lo que exporto de carne y lo que emiten de metano, que es el gran, o mucho se dice del metano que emiten las vacas, la influencia en el balance es bastante baja. Y de todos modos, si yo descuento estas dos cosas en este sitio, para los años bastante malos, meteorológicamente, sigo ganando un poco más de media tonelada de carbono. Entonces, los sistemas y en realidad si yo quiero mirar el sistema como un todo más de lejos, digamos, tendría que también tener en cuenta la huella de carbono de los insumos agrícolas, de los insumos ganaderos y después qué hago con esa producción agrícola y qué hago con esa producción ganadera. O sea que es bastante complejo y por eso nosotros a veces nos centramos y vemos lo que pasa en el campo y no estamos viendo el todo, pero algo, bueno, creo que eso es lo que... Gracias, María. Y bueno, abrimos espacios para preguntas. También ahí en el chat si si tienen alguna pregunta. Sí. Yo sé que no, es algo que no me diste, pero ¿tenés alguna hipótesis de cómo cambiaría el balance con los cultivos de cobertura? O si pueden ustedes sugerirle al productor los beneficios tanto para Sí. la cuestión de carbono como para la cuestión del agua Sí. del suelo. Es, sí, o sea, tuvimos en este campo donde nosotros medimos hace tanto tiempo, tuvimos una conversación, una charla, una reunión, y les habíamos propuesto esto de que un año sembraran cultivos de cobertura para compararlo con números. Yo creo que va a ser, o sea, va a ser beneficioso y no se va a perder tanto en los tiempos estos de descanso que van a ser minimizados. Después, lo que influye para el productor es lo que tiene que gastar para la siembra y el mantenimiento de ese cultivo de cobertura, pero que a la larga es beneficioso, o sea, ecológicamente, digamos, es beneficioso. Pero se nos rompió el sensor y entonces no pudimos hacer esa campaña. Habíamos quedado ahí en eso y no lo pudimos medir, pero sí los habíamos seducido con la idea de que era mejorar el suelo y mantener la productividad en el tiempo. Hola, Hola. muchas gracias. Interesante la charla. No me dio tiempo a interpretar bien el patrón del rate change cuando están los animales, las vacas. Y me preguntaba si, o sea, no se ve un patrón, digamos, entre años, como si se ve en la zona de cultivos. Sí. Y no sé si es porque están siempre las vacas. Gente que quizás las vacas las sacaba, las ponía, pero
Imagino que si las vacas se quitan y se ponen, se verán patrones diferentes y por tanto los numeritos del final también podrían cambiar. Eso es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿y si se puede estimar el peso de las vacas? El peso me refiero a la influencia, que no el peso de la vaca, sino el peso que tiene en este net exchange, de alguna forma, más allá del cultivo. Sí, sí. Las vacas comen, pero también emiten, no sé si es el peso de las vacas se puede estimar. Sí, yo acá no presenté, porque no lo tenía a mano, el momento de que estuvieron los animales, pero el tesista que sí estuvo con eso lidiando, digamos, no se modifica la curva del acumulado, digamos, no se modifica sensiblemente. ¿Haya vacas o no? Claro, con las vacas. Es como una influencia bastante pequeña, que puede estar dado, para mi gusto, para mi sensación, es que porque la carga es baja y el periodo de tiempo es corto. Entonces la influencia parece no ser mucho ahí. Pero te decía, la pradera esta está bastante deteriorada, una pastura bastante deteriorada, ¿no? También. Entonces por eso le están poniendo poca carga y la idea era mejorar la pastura con hicieron unos intersiembras de festuca, no sé qué le pusieron, pero fue muy heterogéneo el manejo en el campo. Entonces lo tenemos que mirar con más detalle, separando capaz la señal de la torre, a ver si la podemos separar por lugar, por zona, digamos, dentro del ambiente que estamos mirando. Y después, en este manuscrito, que yo no quería ponerme a contar lo que estaba haciendo Ulises en ese manuscrito, que es de su tesis, pero sí estimó la ganancia de peso de los animales, por eso le resté eso al final, y bueno, estimó la respiración también y estimó el metano emitido, pero todo eso sin medirlo, porque no tenemos sensor de metano. Por ejemplo, las emisiones metano las estimamos con las coeficientes del IPCC, teniendo en cuenta el número de vacas, el número de animales y el peso. Y el consumo de vegetación también lo estimamos usando bibliografía. O sea, nosotros no pudimos medir, porque el lugar está lejos y no tenemos capacidad, digamos, de ir a cuantificar este consumo, pero sí teniendo en cuenta la información que nos da que el señor que maneja el campo, estimamos el consumo y las emisiones de metano. Y eso no parece que mueve la aguja en el balance. Por lo menos no pareció en estas. Pero necesito medirlo más, corroborarlo. Y ya, perdón, como comentario final, no sé si sabes, hay unos trabajos ahora en África que hablan de que no es tan negativo ser este CH4 que meten los animales, porque lo comparan con animales autóctonos, digamos, con herbívoros de África son grandes, en Sudamérica, pero hay gente que opina que no es aparentemente tan mal el CH4 de la vaca y que está como mal estimado, ¿no? Sí, no. Recientes paper que sí. Yo creo que que es algo, no sé por qué circula esa idea de que la ganadería es mala. Hablo en términos de CH4 y Sí, todo, sí, o sea, sí, no pero bueno, otras cosas, pero como la opinión pública en un momento estuvo muy polarizada. sí, muy polarizada y que las vacas emiten metano y son las culpables del cambio climático. Argentina, la emisión de Argentina, o sea, en Argentina la composición de sus emisiones, digamos, pesa mucho la agricultura y la ganadería porque es un país agrícola-ganadero, pero y la incidencia que tienen nuestras emisiones en el mundo son mínimas. Gracias. No. Gracias. También por un comentario en relación mucho pensando en la ganadería de la diversidad de sistemas de producción de carne. Entonces, acá estás analizando uno en particular, es una pradera básicamente, pero hay otro que son acorral. Sí. Entonces, pensar en las emisiones de la ganadería sin tener en cuenta de qué sistema de producción provienen, a veces llevan a distorsiones o a hacer extrapolaciones sobre la base de un tipo de sistema de producción para todos los tipos de sistemas de producción. Entonces, eso me parece que le mete mucho barrido. Por eso ahora la pregunta que quería hacer, el sitio ganadero es un sistema de cría, de invernada, de ciclo completo. ¿Sabés qué manejo están, digamos, qué destino tiene eso? Sí, ¿qué destino tiene? No sé. No, me refiero a si es para producir terneros o novillos. Sí, a veces están las vacas, digamos, y a veces entran con terneros. Yo sé eso, pero es el estado que las engordan.
Que No sé después el está bien, destino. pero digo, también sería pertinente tener eso, porque hablar de sistemas ganaderos Sí, sí. sin- Esto es Claro, sí, sí, dos sí. lugares que yo estoy caracterizando con el objetivo de compararlo, la dinámica, pero sí, están muy atados a eso. A La esos sí. pregunta es, los sitios tienen carácter demostrativo, pero acompañan con lecturas medidas en el terreno, o sea, ajustan lo que ven por teledetección con ir al sitio y tomar datos De cobertura, no, o de no, cosecha. sí, no, Claro. no tomamos nada. De datos de campo en este sitio no tomamos. O sea, teníamos los valores de la torre y los índices espectrales. Pero Sí, sí, eso lo entiendo. Pero pensás que es verdad. tal vez... ¿Cómo? Es verdad. No, me refiero cuán preciso. Sí, no, más que verdad, sí, yo le creo. O sea, bueno, hacer el ejercicio de extrapolación de un sitio para entender para toda la región, ahí estás pegando un salto de también, es igual. Pero, no sé, agrega más esfuerzo, más trabajo, pero tal vez si se contara con una fuente adicional, además de lo que tira el satélite, yo estoy leyendo, Sí, tendrías un ajuste más. sí, sí, por O sea, supuesto. incluso a la hora de querer extrapolar, tendrías a veces demasiada información. Ah, sí, seguramente. O sea, podríamos haber medido muchas cosas. No, Pero. lo digo buenamente. No, no, es cierto, es cierto. Siendo que es un lugar Podríamos medir la alternativo, productividad primaria. sería replicar esto. Sí. Sería la otra opción, los puntos de instalar y manejar cosas. Sí, Muy interesante. sería bueno tener estimaciones in situ. Siempre la verdad de terreno es algo muy bueno. Lo tratamos de saltear con esta torre que también nos da trabajo, pero que bueno, me permite tener valores sin estar yendo al campo tan seguido. Claro. Bueno, muchas gracias. Haremos comentarios. Sí hay modelos empíricos relacionando productividad con índices en la zona. Medida, medida. Claro, sí hay modelos empíricos, más o menos por esa zona. Para ahorrar. Así que Le tenemos que comparar, tomar esos datos y compararlos con los datos que estamos estimando. Esto, o sea, es algo general y regional, porque, por ejemplo, cuando estimamos la respiración del ganado, o cuando se estimó cuánto están consumiendo de vegetación, en los cálculos que no mostré, pero que están ahí amasándose, estimamos en promedio también, porque la digestibilidad de la pastura nosotros no la tenemos, que tiene influencia en el metano que emite ganado. O sea, hay como muchas cosas que cálculo intermedio que se sacan que sacamos de bibliografías. claro, porque replicar con torres es algo. No, sí, y eso esto también fue una discusión. Me adelanté a decirlo, sí. Sí, claro. Fue una discusión si hasta qué punto podemos extrapolar estos datos súper puntuales a una región. En esa revista lo aceptaron. Pero es discutible. Está bien, pero también uno puede argumentar de por qué uno considera que, a ver, está haciendo un salto, no está haciendo eso, pero por qué cree que el salto es que es. Bueno. Gracias. Primero preguntarte la pastura, ¿qué tipo de pastura es? En la parte del... ¿La composición? ¿Es natural o...? No, es una pastura implantada, pero que tenía muchos años. Tenía algo de trébol, festuca, pero después también tenía malezas, muy heterogénea. Después, te digo, le intercalaron trébol y avena, o sea, hicieron medio una mezcla bastante difícil para nosotros,
para tomar en cuenta, digamos. Claro. O sea, y además una porción del terreno le hicieron un manejo, en otra otros. Eso nos complicó bastante. Sí. Y después, en el caso que vos determinás que el manejo influyó mucho, o sea, que influyó más que las variables microbiológicas, ¿tenés podrías decir un porcentaje? No lo recuerdo, pero lo que se hizo fueron se analizaron los datos con árboles de decisión, ¿sí? O sea, tomando como variable el intercambio neto y poniendo como las variables dependientes, el manejo, la temperatura, la radiación, la humedad del suelo. Se hicieron muchas iteraciones y siempre dio como más importante, la variable que más separaba es el manejo. Es sobre todo influido por estos tiempos bueno, yo creo que por estos tiempos de descanso, pero no me acuerdo el porcentaje relativo de importancia. ¿Y el manejo cómo lo medís? ¿Cómo lo cuantificás? El manejo, si estaba o sea, con los datos los asigno a si estaba en descanso, si estaba cultivado con trigo, como hizo con soja. Eso, como una variable de cobertura, digamos. La cobertura. Cualitativo, digamos, cualitativamente. Claro. Sí, me imaginé que algo cualitativo tenía que ser, pero... Y en el sitio ganadero, también las variables estas de temperatura, humedad del suelo, y después la presencia o no de animales. Y por último, ¿pudiste medir con cámara la presión del suelo? En estos dos sitios, en el sitio agrícola, en algunos años hicimos mediciones de nitroso, que también era un tema que nos interesaba, y ahí, bueno, tuvimos un sensor de nitroso con la torre, digamos, que supuestamente me iba a medir el intercambio cada media hora, que era como el sueño del pibe para los que miden nitroso. Pero bueno, no funcionó muy bien, era bastante trabajoso todo, el mantenimiento, pero no, y ahí tenemos algo de respiración. Pero nunca cuantifiqué, vos me contaste de la respiración, ¿no? ¿Del suelo? Sí, viste, con las cámaras estáticas. Sí, por eso usábamos cámaras estáticas para nitroso, que también me da, o sea, yo tengo el valor de CO2, pero como que ahí, bueno, se podría hacer un ejercicio también de cálculos, porque solo estoy mirando la respiración cuando yo encierro en la cámara, que es opaca, estoy midiendo solo la respiración, la fotosíntesis, como mirando como una parte también de ese intercambio. En cambio, cuando no tengo la cámara puesta, la planta está haciendo los dos procesos. Sí. Entonces, en el sentido de que viste que hay varios trabajos ya que apuntan a que tiene la respiración el efecto mayor en realidad es del suelo. Del suelo. Sin contar a la Sí, en otros sitios hicimos. Perdón, para saber si habías hecho alguna medida. Sí, no lo separé. Una ignorancia. La torre canta el sistema global de atmósfera. No me entendí. O sea, Lo distingo. no discrimina la contribución relativa de cada componente. Claro. El valor sí es integral, ¿correcto? Sí, es. Sí, como, está usando el viento y mide la concentración del gas en el viento. Sí, no me está discriminando. No me discrimina. Es una ventaja y una desventaja. Claro. Te quería preguntar si los valores digamos, estos valores que están encontrando ustedes están en relación, digamos, con valores de otros lugares, no sé, digamos, me imagino que debe haber valores similares del hemisferio norte de Estados Unidos, digamos, de las zonas agrícolas así, como, digamos, si estamos dentro del rango de un rango esperado, digamos, estamos más abajo, estamos más arriba, no sé si lo sí, no lo tengo, no lo recuerdo ahora sí, la comparación con otros sistemas. Te lo debo eso. Sí, tendría que
Me quedó una duda respecto a lo que te preguntó Marisa cuando contestaste sobre las cámaras. Sí. Las cámaras con las que tenían ustedes, ¿incluían la vegetación? Las cámaras para nitroso, según lo que estuviéramos midiendo, por ejemplo, cuando tomamos de referencia un pastizal, no tenemos que cortar porque tal vez el pastizal es bajo en estatura, tienen de altura, las que usamos nosotros tienen 15 centímetros. Entonces, cuando medimos sobre agricultura, o las ponemos, depende, o sea, yo medí mucho nitroso en distintos lugares y a veces las pusimos entre los surcos, entonces no tenía que cortar, eh, no tenía que cortar la vegetación, y otras veces la pusimos sobre el surco y sí cortábamos la vegetación que en el momento de poner la cámara, cortábamos, por ejemplo, el maíz, cortábamos y poníamos ahí la cámara. También suponiendo que ese corte instantáneamente, digamos, no tenía mucha influencia. Pero después, eso lo hacíamos al principio, y después nos movimos a elegir lugares entre surcos. No, los surcos igual eran angostos, digamos, no estaban muy separados. O sea que los sitios agrícolas no consideraron, no incluían la vegetación, las mediciones con cámara, No, pero por ejemplo, estaba la pastura y no quedaba otra. Así. Consideramos que no era necesario, digamos, sacarla. Pero eso siempre estábamos pensando en nitroso, digamos, que tiene que ver con el suelo, solamente con el suelo, no con la vegetación, y con los fertilizantes y el nitrógeno que tuviera el suelo, con el nitrógeno que estuviera en el suelo. Sí, gracias por la presentación. Mi pregunta es más básica, por ignorancia. Esto lo que mostraste así a nivel general, quiere decir que con buen tiempo meteorológico y con manejo diseñado específicamente en el espacio y en el tiempo, el sistema agrícola ganadero podría ser un subidero neto. Sí. Y eso es la primera pregunta. ¿Y cómo se compara con un sistema natural, 100% natural, que podría reemplazar en esa misma zona? Sí. Bueno, yo creo que el sistema natural va a funcionar mejor, o sea, que cualquier uso, pero bueno, yo no le puedo extraer productos al sistema natural. Los sistemas naturales son más complejos, en general tienen permanencia de raíces activas o ¿no? Biomasa más, bueno, los sistemas que nosotros conocemos, los desiertos funcionan de otra manera, pero eso, la recuperación o la captura de carbono es más continua y constante. Y se habla, o sea, tiene muchos votos a favor las pasturas perennes o en cuanto a la captura de carbono, el mantenimiento de coberturas verdes. Entonces, la ganadería que mantiene la cobertura vegetal, digamos, que tiene puntos a favor, hay unos cuantos trabajos que dicen que la ganadería, por esto que decíamos antes, en realidad no es contraproducente o no contribuye tanto al cambio climático, al aumento de los gases con efecto invernadero, sino que hasta permitiría capturar carbono. Hay algunos trabajos que también hacen, siempre todo es con saltos numéricos, digamos, porque... ganadería sobre sistemas pastoriles. Sí. Cuando tenés animales confinados. No, bueno, la ganadería en pastoreo. Ganadería, pero... Sí. No, la ganadería... un manejo específico y apuntando a la captura. En praderas, digamos, claro, o pastizales naturales, como que el pastizal puede capturar un montón. Pero bueno, no hay muchas mediciones. Sí hay comparaciones en el tiempo de carbono, en distintos lugares. Pero los cultivos, y siempre asegurando cobertura, pueden mejorar mucho. O sea, la idea, la premisa es que pueden capturar mucho. Hay mediciones, algunos... y esto es todo exudado de las plantas que vos vas cultivando, que van permaneciendo en el... Las raíces... y las raíces que quedan. Las raíces son un aporte muy importante de carbono. Eso. Entonces, si vos mantenés el suelo con raíces activas, bueno, se van muriendo, digamos, que se van generando. Eso contribuye mucho a enriquecer el suelo con carbono. Y si tenés vegetación verde arriba que sigue capturando y no está, sobre todo, impedís que solo haya respiración con lo verde. Entonces, bueno, pero yo no tengo a mano una cuantificación de, bueno, cuánto mejora. Porque o sea, hay como diversos trabajos en distintos lugares, con distintas condiciones, distintos manejos, entonces es complicado, digamos, hacer como
una generalización. Es un metaanálisis. Es un metaanálisis. Pero en general los cultivos de servicio, como no se cosechan, sino que se secan, el carbono, la biomasa queda existente. Cuando se secan algo se respira, pero bueno, Claro. queda toda también ese Pero no se rastrojo cosecha ahí carbono. que ingresa al suelo. Y en ese sentido, eso también podría ser un manejo con siembra directa o podría ser un manejo. ¿Tienen algún dato de esa diferencia? Ahora casi todo lo que nosotros trabajamos es siembra directa. Sí. O sea, acá hay algo de Convención. rotación, pero es casi todo todos los lugares que medimos o hacemos cosas es siembra directa. Eso sí, eso tenemos de diferencia con otros países, Claro. digamos, que sí siguen rotulando el suelo. Otra. Entonces, veamos. Bueno. Y bueno, los esperamos dentro de 2 miércoles. Vamos a tener el coloquio de Igor Dario. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.